Yeah. Estimados amigos, aquí me encuentro en este segmento de Exploradores Nuevo Milenio de mi canal de YouTube. Estoy muy contento porque tengo el honor de entrevistar al legendario explorador e investigador Anselm Pirrambla. Pero ¿quién es Anselm Pirrambla? Anselm Pirrambla nació en Barcelona y siguió estudios de ciencias políticas y económicas, pero al mismo tiempo ha sido un investigador y explorador nato que ha llevado con ahínco una investigación que tiene que ver con nuestro pasado protohistórico, con civilizaciones desaparecidas en el buen sentido de la palabra, y que esto tiene que ver con una historia que lo lleva de décadas en la búsqueda que realizó con el famoso velero Bohío junto con un grupo de amigos, entre los cuales estaban nada menos que Andreas Faber-Kaiser, uno de mis investigadores favoritos, lamentablemente ya desaparecidos. Eso quiere decir también que tuvieron la oportunidad de recorrer mares, lugares exóticos, antiguas civilizaciones en diversas partes del mundo con la travesía del Bohío. Recientemente ha publicado el libro Umbilicus Mundi, que espero se pueda ver acá en la pantalla. Es un libro realmente, vean qué grande es, que prácticamente me cubre la pantalla. Vamos a ver si lo... Ahí está. Bueno, no se preocupen, lo voy a poner en las fotos también. Ahí está, ahí está. Lo voy a poner en la foto también. Es un libro, realmente debe pesar 2 kilos, creo. Pero su contenido va más allá de eso, donde explica y condensa, y van a tener que leerlo más de una vez, toda la investigación y las bases de su investigación con respecto a Umbilicus Mundi, que es el cordón umbilical que se está, en otras palabras, relacionado con el ombligo del mundo, que es el Cusco. En ese sentido, eh, Amsel viene ya desde hace décadas investigando lo que vienen a ser las chincanas, que significan en quechua al castellano laberinto, y que está en el corazón de ese umbilicus mundi, que está en el corazón del corazón, que viene a ser el Cusco, y estas tierras telúricas y magnéticas lo vuelven a traer nuevamente a través del tiempo con otras investigaciones y proyectos, por lo cual lo tenemos aquí a Amsel Pirrambla. Amsel, ahora sí, bienvenido. Muchas gracias porque sé que tienes una agenda muy apretada por darnos tiempo aquí en Explorador del Nuevo Milenio. Oye, Giacomo, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho y nada, pues muy contento de estar hablando contigo, ¿ok? Y poder compartir con nuestros oyentes. ¿Eh? Claro que sí, esto va a ser una agradable sorpresa para todos aquellos que realmente tienen una perspectiva filosófica y que buscan la verdad. Yo tengo una pregunta después de leer tu libro. Tenía varias preguntas, pero creo que esta es la que más me llama a hacértela. Es, ¿qué le pasa a una cultura, a nuestra civilización, cuando desconoce su pasado, Hamza? Oh, difícil. ¿Qué le pasa a una cultura que desconoce su pasado? Pues muere. ¿Muere en ignorancia? Bueno, digamos que se produce un fenómeno que sí, hay muchas razones como va desapareciendo. Y en realidad sí, tendría que, nunca tendríamos que llegar acá, ¿no? O sea, digamos que precisamente esa pregunta que me he hecho ya como... Eh, sí, realmente ese vacío que nosotros tenemos para estudiar culturas en que pertenecen ya a la leyenda, al mito, etcétera. Eh, en realidad esto tendríamos que buscar que no sucediese, o sea, que tener una continuidad y tal. Pero bueno, pues esto no es así en la historia. Y justamente los esfuerzos de investigación eh, tendríamos que apuntar a recuperar todo esto, porque hay cosas muy importantes para descubrir justamente con esa cultura que estoy hablando yo, como una cultura original o una cultura avanzada en el pasado, que hoy día la ciencia pues parece ser que dices no puede ser. No puede ser que haya una cultura avanzada pues de X años, de miles de años de antigüedad.
Y ese vacío es un vacío pues que hay que recuperarlo sí o sí. Por lo tanto, esa pregunta pues amerita pues mucha, no sé cómo decírtelo, pero en realidad el trabajo que tendríamos que hacer es recuperar ese vacío. Te hago la pregunta después, tú eres el responsable, porque he leído tu libro. Entonces, al leer tu libro dos veces dije, bueno, yo pensaba así, ¿no? Las chincanas, el túnel, toda esa cosa que suena también a aventura, ¿no? Pero dije, este es este es un trasfondo pues filosófico, en el fondo, que te obliga a hacer una introspección y pensar seriamente en una cultura que desconoce parte de su pasado, lo que yo llamo una fábula interrupta, una historia interrumpida, traumática, y que ahora ya con las décadas y el avance de la tecnología se puede tener respuestas y cómo es eso que uno desconoce su partida de nacimiento, ¿no? Eh, Exacto. va sin rumbo y ahí es peligroso. Porque si la cultura que tiene que ver con lo espiritual, también el avance técnico y espiritual, ambas cosas, se quiebra, es lo que tú dices fríamente, muere. Sí, así es. Mira, para recuperar lo que la tradición casi, digamos, de todos los, o sea, por ejemplo, culturas orientales, indoeuropeas, precolombinas, etcétera, en que nos hablan todas de una cultura, o sea, se ponen de acuerdo en el sentido de una cultura avanzada en nuestra antigüedad, esto es un vacío inmenso en la investigación. Y eso es lo que se intenta recuperar en el campo científico. ¿Eh? Porque si no actuamos en el campo científico, pues no acertaremos a descubrir eso. Pero, por ejemplo, hablando de mitología o leyenda, que pasa a la parte de leyenda una cosa, eh, el mito hay que enfocarlo desde la parte científica. Y no se ha trabajado bien en ese terreno. Las ciencias, o sea, no se desconoce bastante el significado de poder bajar científicamente el mito. Eso también le pasó, lo que digo yo, por ejemplo, últimamente que estoy diciendo los trabajos de Giorgio de Santillana, Ujú, sí, un gran científico, un investigador, en donde él se, se preocupó de este tema del mito con la ciencia. Pues investigó mucho y se topó que los mitos tenían todas unas secuencias parecidas, tanto en la India como en Egipto, como tal, en todos los sitios, incluso en América. Y se dio cuenta que el 80% de los mitos tienen un concepto astronómico. Ahí es cuando empezó a investigar a fondo y de ahí sacó el famoso libro del Molino de Hamlet, en donde, bueno, en principio la parte oficial científica se echó de espaldas a esto, pero al final de cuentas él demostró y después ya se comprobó de que realmente esto era así, ¿no? Eh, lo que también enfoco en el libro de lo que llamamos la ciencia de la memorativa en la antigüedad, que se perdió. El descubrimiento de la imprenta, esa ciencia que no sé, pocos investigadores, digamos, han fondeado ese conocimiento, estaba, digamos, en la época de hace 2000 años y con los egipcios era una técnica usada en que el mito se encriptaba en esa ciencia, en ese arte. Pues, ¿qué pasa? Esto es un tema científico, aunque sea mito, porque incluso se encriptó el mito y es astronómico. Pues he usado mucho este tema, sí, en la parte de los Andes, con los mitos, digamos, de Viracocha, de Manco Cápac, Mama Ollo, los hermanos Ayar, etcétera. Y en realidad es astronómico. Pues ahí me di cuenta de que íbamos bien porque hay que ir, digamos, con la ciencia siempre, ¿no? Este es mi pensamiento. claro. Porque si nos desviamos y decimos cosas que a lo mejor estamos dudosos, ahí no hay que comprobar exactamente si eso es así.
Y ese ha sido todo el trabajo que hemos hecho estos años, estos últimos años. Pues bien, por lo tanto, cuando tú me preguntas una civilización perdida, que también entra dentro de ese espacio de leyenda, también se recupera con esa técnica, con esos estudios. Después hay que pasar a la fase del trabajo arqueológico, antropológico, incluso, digamos, hay que usar ciencias multidisciplinares porque hay que usar diferentes cuestiones, o sea, no solamente arqueología, sino astronomía, arqueoastronomía sobre todo, incluso geodesia. O sea, hay que unir todos los aspectos que tenemos en mano y que la ciencia ha avanzado bastante en los últimos años. Pues de esa forma encontramos que una cosa que puede ser impensable de decir, no, esto no ha existido, digamos que no es así. Empezamos a ver que se van uniendo las piezas y una cosa que es imposible porque no puede existir una civilización avanzada en nuestro pasado de más de 10.000 años de antigüedad o mucho más, es inconcebible, pues no. Después, en los Andes, tenemos la gran suerte de que es de los sitios, de los lugares del planeta en donde tenemos las pruebas más evidentes para encontrar esa realidad. Porque además están las pruebas físicas de lo que se supone que es leyenda. Y además, la ventaja que tenemos en los Andes es que la tradición secreta andina la tenemos viva, no está muerta. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Por lo Oh, tanto, cuando tú vas, claro, tú vas a otro país, tal, digamos, no tenemos ese soporte bueno, y nos falta una pata de la mesa, ¿no? Es decir, no, en los Andes no. Y después, la tradición secreta andina no ha sido transmitida, o sea, los cronistas no tomaron, o sea, no pudieron conectar con esa tradición, ¿vale? claro, Pero existe. Ya hay muchos investigadores que lo han comentado esto, ¿no? Pero o sea, en Belloni, o sea, hay muchos, el mismo Ibarra Grasso que decía que hemos hablado. Eh, por lo tanto, es una riqueza. Ahora, esa tradición secreta está en pocas manos y es muy jerárquica y a la vez muy seria en el sentido de que no se transmite por ser sagrada. O sea, sí, los Andes ahí eso se lo protegen. Estoy hablando de ese conocimiento. Lo otro que podemos leer a través de los cronistas, después, digamos, de la época de la conquista hasta ahora, es otro tema, porque en definitiva no tiene nada que ver con un conocimiento superior que sí los Andes lo tienen, de más de 5.000 años. ¿Se puede comprobar eso? Por supuesto, pero hay que estar ahí fuerte y hay que conectar con esa tradición. Pues juntando porque en ese momento esa tradición no está escrita, está escrita en los monumentos, está escrita en las obras que se han hecho, pero no está escrita en los libros. Está escrita en los quipus reales que no se han encontrado, que están debajo de Sacsayhuamán. Pero no tenemos nada más. Ahora, la verbal sí que la tenemos. Pues discutir acá que toda esa tradición tan preservada es un invento de todo el Ande, esto realmente estamos fuera de foco, esto no se puede plantear así. Y quien ha estado ahí y quien ha estado en contacto más o menos cerca de esa tradición, eh, sabe que es así, ¿vale? Después, cuando estamos excavando, cuando estamos investigando in situ, por ejemplo, todos los trabajos de Marie Scholten y otros, los de misma Reg, ¿no? En Nazca, en las líneas Nazca, ahí después vemos que las pruebas físicas que habla esa tradición están ahí, están ahí. O sea que juntar mitología científica, por decir algo, y pruebas y trabajos de todos, sobre todo arqueológicos, evidentemente,
y también astronómicos, que no se ha trabajado tanto esto. Por eso, por ejemplo, en el libro, en el capítulo 2 pongo la cartografía del problema que ha habido en donde la cartografía pues, ocupa todo un capítulo 2 debido a que hay un problema en ubicar la zona de esa ciencia y de dónde se fue depositada, ¿no? Efectivamente, hacemos una breve pausa con respecto a toda esta parte porque la riqueza de información que yo he visto en el libro Umbilicus Mundi de aquí de Amsen Rambla habla de estos antiguos mapas y cómo eran interpretados en la época y que ya por ellos, amigos, esto también lo pueden descargar voy a dejar todos los datos debajo del título de descripción de este video, donde pueden descargarlo gratuitamente. ¿Qué más se puede pedir? En ese sentido, esas antiguos mapas y planisferios, ¿no? Demuestran que era conocido la Terra Incógnita. Era conocido la Cora del Dragón, que es, amigos, Sudamérica, que se llamaba así. En esa época tenían otro nombre, pero era otra época, otra ideología y toda una serie de cosas, pero era de esa manera. Entonces, habían hasta, y se podía ver la distribución de los ríos. Impresionante que, como se han hecho los trabajos, pero estos mapas y todo, amigos, no están en un solo lugar. Están en museos, están en la Universidad de Harvard, están en la Biblioteca de Washington y lo tiene la biblioteca, qué sé yo, en Milán o la tiene en Francia. Entonces, esa compilación que hace una secuencia explicativa del por qué la existencia del continente americano mucho antes por estos grandes navegantes, ¿no? Exacto. Que surcaron los mares y que tienen un amplio conocimiento y que quién sabe de qué época realmente provienen. Entonces, para navegar y conocer las costas de un continente requiere pues de una tecnología y eso requiere un conocimiento y eso requiere un grupo de seres humanos inteligentes y coherentes que nos expliquen todo. Entonces, toda esta información está en este libro que ha escrito Amazon y que realmente se los recomiendo nuevamente, disculpen la insistencia, en esa forma en que tú estás ahora explicándonos a nosotros, Cusco no es algo nuevo para ti. No, Tú ya has estado en los 80, has estado después a principios del 2000, del nuevo milenio, y ahora nuevamente regresas y todo. ¿Qué, qué podrías compartir de esos dos anteriores viajes en tus investigaciones con todos nosotros, Amsa? bueno, Haz un esfuerzo ahí de vamos, condensar. de síntesis. A ver, en todo lo importante, digamos, la Cusco es lo que hay que estudiar al final de un tema en lo que podíamos que los trabajos empezaron en el 77, el siglo pasado, con María Scholten-Debek, que era una persona que estudió mucho todo lo que es el Capañán y todo lo que son las grandes redes andinas físicas, ¿no? Y ahí se dio cuenta de que después sacó su libro famoso, La Ruta de Viracocha, en donde estudió toda esta geofísica, esa geología. Y ahí se dio cuenta de que todos los centros de los Andes, como por ejemplo Tiwanaku, Pucara, Rachi, Cuzco, Yaitantambo, Machu Picchu, Cajamarca, etcétera, estaban todos alineados en un ángulo de 45 grados. Eso fue la primera impresión que ella anotó. Respecto al norte geográfico, ¿sabes? Pues un ángulo de 45, estaba toda esa alineación desde Tiwanaku. Ella estudió desde Bolivia, Tiwanaku, hasta Cajamarca. Todos alineados en ese ángulo, en proporciones diferentes. O sea, por ejemplo, vamos a poner Tiwanaku, Cuzco, estaba pues Pucara. Y todas las distancias eran proporcionales a nivel geométrico, ¿no? O sea, entre círculos y cuadrados. O sea, era como una especie de diseño territorial, geodésico, matemático. Y después, aunque las distancias eran diferentes,
Machu Picchu con Ollantaytambo, con tal, eran diferentes, pero eran proporcionales en una unidad de medida que ella le llamó unidad americana, que es, digamos, 3,34. Lo uses, digamos, en tanto en kilómetros o en centímetros, siempre las proporciones eran pues 140 unidades de medida, ¿eh? De radio, etcétera. Pues, y esto, cuando se dio cuenta de esto, es cuando ya se hizo el estudio completo de lo que hoy día sería lo que llamó la ruta de Viracocha, que es el famoso Capacñán actual, que es el nombre Sí, antiguo, en el camino que Inca, sí. el camino Inca, que sería en quechua, pues podríamos hablar del camino de los justos, el camino de la sabiduría. El Capacñán, en el 2014, pues la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, hoy día piensa que está todo empedrado, atravesando montañas de 6.000 metros y tal. O sea, una obra monstruosa. ¿Qué pasa? Se dató, y la datación del Capacñán, sobre todo, de esa línea, tiene 5.125 años. Esto es un hecho. 5.000, por favor, repite de nuevo. Se dató, 5.000, esa tiene una antigüedad de 5.000. A ver, 5.125 años. Eso ya está comprobado, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Digo, uy, esto es muy antiguo y bueno, y muy bien. ¿Y quién lo construyó eso? Pues, pero además hay el otro, o sea, esta es la línea, digamos, a ver, noroeste, sureste, pero después está la otra línea que va de la selva, o sea, noreste, sur, oeste, son dos líneas inmensas en que se cruzan exactamente en la ciudad del Cuzco. Por lo tanto, el Cuzco toma importancia, digamos, en el sentido de una red geodésica de una envergadura impensable. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Esto es más largo que la muralla de chinos. Y hoy día, digamos, hay subredes de esos dos grandes troncos, hay claro. subredes que si sumas todo, en este momento estamos a más de 30.000 kilómetros, digamos, de construcción de caminos. No existe esto en ningún sitio. Pero bueno, el punto central de esa red principal, todas están en el Cuzco, coinciden, es el eje de toda la red. Esos trabajos de Scholten son importantísimos. Quien desconoce eso es que después ya no podemos enlazar con las preguntas que me has dicho en el sentido de la tradición, en el sentido de qué pasa a leyenda o a mito y tal. Bien. Después nos tenemos que ir a Cuzco, aparte que podamos estudiar pues, los alineamientos y los templos y todo, pero Cuzco es importantísimo como eje. Pero es que hay una sorpresa, que es que el eje de esos dos grandes líneas se cruzan en Sacsayhuamán. Y Amigos, no, presten atención aquí a Ansel Rambla, que tiene más de 30 años investigando estos auténticos enigmas, misterios y arqueológicos. Disculpa que te interrumpa, porque tienes que repetir. Lo lamento. Tu información es muy buena. no te Te voy a preocupes, tener que interrumpir. Paciencia conmigo, Amsel. no te preocupes, Giacomo, adelante. Esas coordenadas, repite nuevamente, porque oído la música, amigos, por favor, repite. ¿Esas coordenadas se unen en dónde? Exactamente en la ciudadela de Sacsayhuamán. Dentro, además. Pues, ¿qué pasa? El cruce, ¿eh? Cuidado. Estoy hablando de un cruce preciso astronómico, ¿eh? Cuidado. Pues, ¿qué pasa? Oye, esto evidentemente que no es ninguna casualidad y además es una estructura de esa naturaleza. Vale. ¿Qué hay en Sacsayhuamán? En Sacsayhuamán está una de las ciudadelas solares más importantes de todos los Andes. Sí. ¿Vale? Es que vale, sí, Tiwanaku es muy importante, Machu Es Picchu es una muy importante, arquitectura anómala en todo el continente americano. pero no existe una arquitectura igual. No Eh, existe un zigzag de tres niveles, digamos, no. que tú conoces y que además representan los tres pachas y también representan, digamos, porque está dedicado al dios Viracocha, porque en el fondo has de pensar que la ciudad de Cuzco, bueno, ahora no se ve tanto porque ha sido deformada por la expansión, pero antiguamente la ciudad de Cuzco tenía forma de felino, lo que llamamos el felino luminoso. Y el felino luminoso es Illatich Viracocha, o sea, es que hay que estudiar el mito porque esto pasa a ser científico. Y pues esto lo dice la tradición, sí o sí. Después,
Ah, muy bien, pero es que Sacsayhuamán es la cabeza del felino. Es que ahí es donde se cruzan los ejes. Después, ¿qué pasa? Digamos, tenemos dos ejes en 45 grados en el punto de la ciudadela solar y tenemos la vertical del cenit y el nadir, que son los tres pachas, Hanan Pacha, Kai Pacha, Uko Pacha, en que pasan por el medio de ese cruce. Y ahí está el ombligo. Ahí está el umbilicus. Por lo tanto, el mito está bajando a la tierra, pues. Porque eso es lo que dicen los capacunes, lo que dicen, digamos, todas las tradiciones secretas. Y además, pues eso es científico, eso es así. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa? Esto, la arqueología, o sea, hay que hacer astronomía, arqueología, todo lo que quieras, pero hay que sumar fuerzas. Y eso es así. Porque, digamos, cuando nosotros hemos excavado en Sacsayhuamán y hemos excavado al lado, el mismo, en la Piedra Cansada, en todos los sectores de Suchuna y todo esto, ahí vemos los caminos originales. No es el camino que digamos que va a la Plaza de Armas, no. Está la parte de la ciudadela. Es más, la ciudad se despliega a través del felino. Y el monumento más importante es Sacsayhuamán. Es el principio de ese felino. Sería el Muyucmarca, donde están los tres círculos concéntricos. Ahí. Además, has de pensar que el lomo del felino, que es el río Tullumayo, el río Guatanay, que es la Panza, Sí, sí. son los dos ríos que hacen la forma de felino. Vale, pero es que si Eran las haces fronteras. Sí, sí, sí. claro, si haces una morfogénesis del Cuzco bien hecha, con barrios, con el Jana Cuzco y el Urín Cuzco, verás que en realidad está con un orden que parte de ahí. Pero claro, esto hay que estudiarlo no desde un aspecto excavando solamente. Entran muchos más elementos, sobre todo los astronómicos. Ejemplo, el tema, digamos, de los palacios incas, dentro, los más importantes, no todos, pero los más importantes, están alineados del Coricancha a Sacsayhuamán en un alineamiento que dices, bueno, esto también otra vez no puede ser que los templos más importantes estén alineados en esa recta. Que además esa recta coincide con la Chincana famosa, con el túnel donde están todos los subterráneos de Cuzco. O sea, donde está este Axis Mundi. Bien, todo ese conjunto de estudios sumados nos van llevando a esa leyenda, porque cuando tú dices, muy bien, el Capac Ñan, o sea, la red, 5.125 años. Bueno, ¿quién la construyó? Pues lo que sabemos es que los Capacuna, en esa época, ya estaban con responsabilidad de conservación de esa red. Pero ellos mismos dicen que estos fueron los viracochas, dicen, los que enseñaron, o sea, los constructores originales de una red de esa naturaleza. Después, digamos que los incas ampliaron la Así red, es. Bien, bien. ¿eh? Pero claro, estamos hablando de 5.000 años, pues, de acuerdo. Pero cuando hablas con la tradición, no, digo, nosotros hemos ampliado subredes, etcétera, de lo que nos enseñaron los viracochas. Esa es la tradición de ellos, ¿ok? Eso continúa. Pero después, la matemática para hacer esa red, ese conocimiento sí que no lo tenía ningún pueblo de los Andes. Cuando hemos estudiado la astronomía, la integración como la hicieron, astronómica, junto con la parte geodésica, eso es matemática superior y geometría superior, en donde esto no estaba al alcance incluso en esa edad. O sea, eso viene de otro sitio, ese conocimiento. Y esa es la gran sorpresa. María Scholten mismo dijo, mira, el tema es tan complicado y es tan difícil, es ciencia superior, en que yo no sé, pero puedo decir que esto es de una ciencia, de una civilización superior. Esto es lo que deduzco, porque no hay manera de entender que hoy día nosotros nos cuesta llegar incluso a ese conocimiento matemático
eh, geológico, o sea, bueno, de diseño. Incluso es un diseño fractal a través de una matemática de verdad que intervienen muchos factores. ¿Eh? Y intervienen también los factores astronómicos y los factores de rotación del planeta respecto a su eje. Pues, ¿qué pasa? Cuando se descubren esas cosas que tampoco son de hace, o sea, piensa que estos estudios empezaron en los 80 del siglo pasado, más o menos. En el fondo son recientes, son muy recientes. Hay algunos investigadores que se han puesto manos a la obra en esto, pero son muy pocos. Algunos incluso, por ejemplo, el arquitecto Carlos Milla estuvo estudiando bien esto. Pero es que es muy reciente aún, Giacomo, esto. Ahora los indicios están todos. Y el libro, pues, he intentado resumir y aportar un poco todo esto. Lo que pasa que, a ver, no había, de aquí ese libro son casi como unos, son 5 capítulos que son como los índices, pero después hay que ampliarlos mucho y mucha más investigación. ¿Eh? Y bueno, pues el Cuzco hay que tomarlo con mucha precaución y mucho interés, debido a aquí, allí sí que allí está el eje y ahí están estos grandes subterráneos y ahí sí por eso ves la importancia de los pachas, ¿no? Y claro, ahora lo que tenemos virgen es el Ucupacha. El mundo interno no se ha abierto. Y ese es el tema, digamos, que en el fondo tendríamos que hablar en el sentido de que, bueno, si abrimos el Ucupacha, si abrimos la red subterránea que hay debajo de Cuzco, que no se ha abierto, ahí pues después sí que podremos, no sé, podemos ya descifrar muchas más cosas de todo ese enigma, ¿no? Se abren más descubrimientos y se abren más y se hacen más preguntas. Anda. Sí, porque sí, porque tendremos muchos problemas. Por ejemplo, a ver, todo el mundo, si tú lees todos los cronistas, desde Ciesa de León, García de la Vega, Guamán Poma, todos, sin dejarte ninguno, o sea, no hay casi ninguno que no hable de esa red. Por lo tanto, escucha, ¿de dónde lo sacaron ellos? Bueno, pues lo sacaron de la versión oral digamos, del pueblo, de allí. Pero no de los autos, no de los autos a mautas, no. Por lo tanto, pero sí que los subterráneos, Garcilaso de la Vega hace bastante explicación debido a que era hijo de un capitán español y una princesa inca y tenía alguna información incluso del abuelo, en donde incluso llegó a decir que debajo, para visitar, digamos, los laberintos que hay debajo de Sacsayhuamán se requerían unos 7 días. O sea, imagínate, eso dice. Después, claro, esto está virgen. Y digamos después las entradas, porque en los palacios de Concampata, pasando por todos los palacios, digamos, de incluso la catedral actual, la Plaza de Armas, el Yaguasi de las Vírgenes del Sol, el Cusicancha hasta llegar al Templo del Sol, por decir, en todas hay entrada, ¿eh? O sea, la Chincana, el túnel este famoso, que dicen que atraviesa todo, en todos los palacios hay conexión con esto. Por O ejemplo, sea, del trayecto principal o avenida, entre comillas, túnel principal, hay ramales o anexos que conectan hay con estos. el túnel, digamos, enlaza todos esos palacios hasta el Colcapata y ahí se mete Sí. dentro del Colcapata hasta los laberintos de Sacsayhuamán. Pero la entrada, el acceso es por todos los palacios. Vas a la catedral, no se ha encontrado. Ahora, la entrada principal a la red, desde la parte, desde el Coricancha, que era el templo solar, que era un templo, que en el fondo dicen, bueno, un templo religioso, sí, pero es un templo astronómico. Descaradamente astronómico, porque nosotros hemos Claro. hecho trabajos de arqueastronomía en el Coricancha y con el profesor de la Universidad de Oviedo. Oye, pero es astronómico puro y duro. Ese es Pues en el sector, corrígeme si estoy equivocado, del muro semicircular de granito sí, negro, ¿no es cierto? el tambor solar. El tambor solar, allí, bueno, esto es un tema astronómico y también se calculaba el movimiento de las Pléiades, tema de Venus, todo está en el Coricancha, es astronómico, pero eso está comprobado. ¿Y Bueno, tienes alguna edad aproximada de dónde estaba todo, estaba debidamente... bueno, el arqueóstromo que, o sea, ya se hizo estudios incluso hasta 1910, no me acuerdo la fecha,
de Rolf Müller, que era, digamos, del observatorio de Potsdam en Alemania, que vino a hacer el análisis del tambor solario de la Intihuatana de Machu Picchu, y dice, bueno, que esto es de la época de Tauro. Esto de 1100 no es, a nivel de arqueastronomía. Y después nosotros vino también, se hizo un estudio del tambor solar y del 1100 no es, ¿vale? Y como mínimo, o sea, para datar una edad en arqueastronomía se va al tema a unos 4000 años. Justo en esa época, a grosso modo, donde surgen civilizaciones en el caso de América como Caral, ¿no? Como Hay, grano. hay esa parte que, digamos, la fábula interrupta el momento en que hay algo y después tienen que renacer, pero todos Bueno, aparecen a nivel global en esa cantidad de años. bueno, El Caral, único Caral que es muy saca fuera antiguo. de es Gobekli Tepe, ¿no? El único que... El único, este es el que trae la sorpresa. Pero en Caral, que tiene, pues no sé, 3500 algo así, no es el más antiguo, porque Tiwanaku hay un pre-Tiwanaku. Pero en También. realidad, claro, pero en realidad sí, 3500, ¿vale? Vale, pero es que el tambor solar, pues es esa fecha, pues, porque también hay que dar un margen de error en arqueoastronomía, ¿vale? Después, claro, la arqueología oficial esto no. Vale, muy bien. Ahora, otra cosa. Yo he excavado en el Coricancho, ¿m? Y he encontrado las bases del Salón del Sol. Esa Porque, fue tu claro, excavación a principios del 2000, 2002 estuve 2002, excavando. perfecto. ¿Eh? Pues, ¿qué pasa? Esas bases sí que las encontramos. Las bases del Salón Solar, porque tú acuérdate que el Coricancha tienen varios salones, el Salón de las Estrellas, el Salón de la Luna, el Salón del Sol. El Salón Solar, que era el más importante de todos los salones, yo he encontrado por primera vez, porque incluso John Rolfe incluso lo estuvo investigando a ver si Ujú. se encontraban esas bases y nunca se pudieron hallar porque no se hicieron las excavaciones debajo. Pues yo hice esas excavaciones y encontramos las bases. Bueno, pues las bases son de diorita verde, son preincas, antiquísimas. Esa es Y la está foto que tú mostraste en la presentación de tu libro, si no me equivoco, en la Biblioteca Arús, que ahorita, muestra Carlos. unos megalitos ahí que son... No, esas bases en los demás templos no están. Pues diorita verde, la más dura, pero además muy grandes para ser, es una base muy importante. Incluso con el profesor que ya falleció, Italo Berti, que era el arqueólogo que estaba, digamos, al cargo de las obras, cuando abrimos ese sector se sorprendió, dijo, uy, aquí hay que reformar la historia, hay que reconstruir la historia, porque esto es pre-inca muy antiguo. Vale, eso es lo que cuadraría con lo que te he dicho antes, pero sí que no son, no son de la época inca, 100%, 100%. Por lo tanto, vale, entonces tú sabes también, que supongo que también sabes tú que el Coricancha, bueno, se le llama Coricancha, pero antes se llamaba Varicancha o Inticancha, porque tuvo varias épocas, lo cual es muy normal. O sea, las épocas se solapan unas encima de otras, como ha pasado en todos los sitios. Por lo tanto, el Coricancha es pre-inca. Nosotros hemos excavado en el campanario del Coricancha casi a 12 metros de profundidad. Nunca, ¿Te refieres abajo, abajo en la base del campanario, abajo? la base del campanario hasta 12 metros y ahí sacamos 700 esqueletos. Pues digamos que los restos de abajo, cuando te topas con el Salón del Sol que ves esto es el Inticancha. El Inticancha, digamos, Princa. Vale. Por lo tanto, no podemos decir que el Coricancha es del 1100, que se construyó en la época del incanato, que tal, que no, así no. No, porque no es verdad. Y hay que excavar. Y eso no se había excavado hasta, estoy hablando, bueno, pues lo que decimos, ¿no? 2000, 2002. En Bien. otras palabras, en palabras más sencillas, mientras más profundo Eso encuentras es una arquitectura muy superior, es decir, más más, antigua. exacto, exacto. O sea, cuando más, tú tienes que pensar que excavaciones de 15 metros de profundidad en el Cuzco, en según qué sectores, no se han hecho.
¿vale? Sacsayhuamán, pasa lo mismo. Hay que hacer excavaciones profundas, porque la capa freática, o sea, todo, cada X, cada 500 años, todo eso varía mucho. Y hay que excavar en mucha profundidad. O sea, no van a encontrar los laberintos abajo si hacen excavaciones de 3 y 4 o 5 metros. ¿Ok? Por lo tanto, aquí es una excavación costosa, muy profunda, y Sacsayhuamán hay que excavar a fondo, porque, digamos, es una construcción que se ha construido, se ha solapado varias culturas. O sea, tenemos que llegar a lo original. Como dicen también, otra vez, no, es que los viracochas. Bueno, puede ser. Y no puede ser. Y ya como, es que es igual, hay que reconstruir la historia. Pero que es inca, no. No, porque En excavado en un Sacsayhuamán libro hemos dado restos no incas. O sea, que no lo es. tengo entendido que hay un historiador ya nonagenario cusqueño que ha sido catedrático de la Universidad de San Antonio de Abad, Víctor Sí, Van Angles Vargas, que sí, escribió un libro en el año 91, Sacsayhuamán Portento Arquitectónico. Tengo el sí. libro, lo he mostrado en otros videos, y el mismo señor dice, porque se han encontrado ceramios inca y quilque, que es la cultura anterior de la inca, se No, supone que ellos lo construyeron. El mismo historiador se pregunta, ¿cuál es el significado de estos tres baluartes? Se pregunta. bueno, ¿El bueno, hecho de que se haya encontrado significa que sea arquitectura hecho por los incas? Si el mismo historiador se pregunta lo que encuentran los arqueólogos, es porque bueno, realmente tiene desde el año 92, sanas dudas lógicas en que mm, las cuales no es manufactura inca, pues. no, Él mismo dice, escucha, ¿cuál es el propósito de este lugar? O sea, no es escucha. el propósito real que tiene que ver este tremendo, porque requiere una logística para cortar toda una montaña, remover toneladas de piedra y poner todos estos megalitos ciclopios que algunos tienen como una plasticidad impresionante. Si él se pregunta esto es porque sí hay dudas y Bueno, lo que tú estás investigando viene a bueno, corroborar también todo eso. bueno, yo como te tengo que decir, yo excavaba en Sacsayhuamán la parte de arriba y he sacado cerámica Quilque, yo mismo, con un arqueólogo de Cuzco. Hemos excavado ahí y hemos sacado cerámica Quilque. O sea, a ver, pero claro, la excavación que hicimos fue de 10 metros. Pues, vale, pues ya está. Así, así. Ahora, en Sacsayhuamán sí que hay que excavar fuerte, ¿eh? O sea, ahí sí que hay que meter un presupuesto importante y hay que hacer unas obras allí bien y además muy extensas. Vale. Por lo tanto, sí, que claro que, claro que los incas construyeron encima, sí. ¿Que hay construcción inca? Por supuesto, por Claro, supuesto. Pero también, digamos, hubiese podido intervenir la cultura tiwanaku ahí, y casi seguro. claro, claro, porque hay Ana María Rostorowski de Canseco, que fue una gran historiadora peruana. Ella misma dice, los incas reconstruyeron y Así. refaccionaron templos que ya habían encontrado. Ya con eso está dando una enorme pista de que es una antigüedad mayor y que obviamente los incas se beneficiaron de la infraestructura también. Puesto. Y Rostorowski sabe lo que dice, ¿eh? Es muy buena, es muy buena historiadora. Por lo tanto, bueno, reconstruyendo así nos vamos a ese vacío de ese conocimiento ancestral perteneciendo a una raza desconocida, ¿no? Por decir. Pero claro, el eje, ese axis, que es el Cuzco, ese umbilicus, sí o sí hay que abrir los laberintos, porque ahí debajo está una de las grandes respuestas a esto, porque eso sí que está sin tocar. Y este es nuestro empeño, o sea, hay que abrir eso. Pues, vale, ahora la suerte, y si quieres me adelanto a una mejor pregunta que me querías hacer, y ahora es que recién hemos descubierto la entrada principal por la parte del Coricanch. No sé si, y esa entrada principal es la que va a la red. O sea que ahora estamos en esa fase. Y a los amigos también voy a dejarles el enlace en el cuadro debajo del título, de la descripción de este video, de la conferencia que dio en la Biblioteca Rus en Barcelona, Amselm, hace unos días atrás, el 3 de diciembre. Actualmente estamos el 8 de diciembre en estos momentos conversando
del otro lado del charco con Anselm. Perdón, Charlie. Y realmente es donde se muestra el video del escaneo tridimensional impresionante con la calle, se ve hasta la calle, el nivel de la calle, y se ve la entrada, le da una rotación allí de 180 grados impresionante. Si no lo han visto, tienen que verlo, amigos, porque esto pertenece no solamente al Cusco, no solamente al Perú, pertenece a tutti il mundi, a todo el mundo, porque es un legado cultural que tiene que ser mostrado al mundo. Le pertenece a todos, le pertenece. Hemos empezado con una pregunta que realmente a mí me dejó al principio de esta entrevista, que le dije, ¿qué pasa con una civilización, una cultura desconoce su pasado? Si tenemos la oportunidad de conocer ese pasado, entonces, ¿no creen que es beneficioso? Entonces, yo pienso que hay que apoyar, obviamente, si tiene sentido común, amigos, de buena fe, el trabajo que está haciendo Ansel Pirrambla, que no lo empezó ayer. Obviamente lo empezó hace décadas debido a este ávido afán de conocer la verdad de nosotros mismos, porque somos, como decía un gran escritor peruano, todas las sangres. Somos todas las sangres, somos lo mismo. Entonces, ¿por qué no conocer nuestro pasado y poder entender muchas cosas actualmente y también beneficiarse en el futuro? Qué interesante tu trabajo, es realmente, yo sé que no es fácil, yo sé que requiere mucha paciencia, este tipo de trabajos obviamente requieren una logística, una preparación técnica profesional, una presentación de documentos, etcétera, etcétera, pero es un trabajo loable y realmente, pues tú eres uno de esos ejemplos de explorador del nuevo milenio, Anselm, en Gracias. las cuales los mapas antiguos, aunque nos sirven, hay que crear nuevas rutas y nuevos mapas. Claro. Entonces, estos nuevos mapas nos van a llevar al Ucupacha. Al Cupacha. Hay que llegar al Cupacha. Y bueno, esperamos que sí, que lo consigamos. A ver, este es un tema, aquí el gobierno tiene que actuar. O sea, aquí, digamos, eh, el gobierno ya sabe de la chicana esta, ya lo sabe. Ahora estamos en eso. Ahora, lo que pasa es que sale del Coricancha, sale del convento. Ahí está la entrada. Podemos abrir por diferentes lugares, ¿eh? O sea, pero bueno, Bueno, podemos abrir por la calle, podemos abrir por el palacio de delante, pero digamos, ya se ha encontrado la salida, ¿no? O sea, bueno, la salida. ese es un gran avance. Amigos todos, vuelvo a repetirles, voy a dejar todo lo que viene a ser el enlace para que puedan descargar el libro gratuito Umbilicus Mundi a través de un PDF de la misma editorial. También lo que viene a ser es interesantísimo esta parte, lo que viene a ser la presentación que hace poco tuve en la Biblioteca Rus en Barcelona, Anselm mostrando todo esto y hablando mayores detalles. Y ya saben lo que he dicho ahora en esta entrevista, a la cual le agradecemos mucho. Y realmente su tiempo es valiosísimo y habría que extenderse un poco más, pero todo, como se dice, despacio se va lejos y se va sobre seguro. Y estoy seguro que vamos a estar en contacto con Ansel. Ansel, todavía no te vayas. Vamos a estar Oh, en contacto con Ansel para seguir paso a paso este intrigante y fascinante trabajo de lo que viene a ser la investigación de Ansel Pirrambla, que ya estamos a portas. Son los tiempos, amigos, también. Ya estamos a portas de poder saber lo que, quiénes somos, en qué estamos y hacia dónde vamos. quiero Creo hacer que una anotación, una anotación. Pronto vamos a poner en la red de la Biblioteca Rus la imagen. Firmamos con otra cámara, digamos, porque hay veces que el espectador, pues en la biblioteca, pues había un poco de dificultades entre la imagen y tal. Y vamos a poner dentro de unos días la imagen para que se vea mejor, y después el enlace, pues incluso lo vamos a poner en YouTube, ¿eh? O sea que para que sepas y tal, porque se filmó con otra cámara y con un audio, pues que incluso pues se puede ver mejor, ¿eh? La imagen, incluso la misma chincana, todo esto se podrá ver mejor en ese vídeo, ¿vale? perfecto. Entonces, eso
lo dejamos y lo vamos a poner en enlace también abajo del video, ¿no? Claro. Para que quede, para que todos puedan verlo con mayor calidad y nitidez y todo eso. Amsel, por el momento me despido de ti. No, este es por el momento nomás, ¿ah? Vamos a continuar en contacto. Nuevamente te agradezco tu tiempo. No te retires, por favor. Y amigos, esto es la información que ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Aquí nadie piensa convencer a nadie. Saquen sus conclusiones, revisen, investiguen, dejen de lado aquello que suena, hay mucho ruido, pero no es producto de un trabajo que tiene que ver con estudios e investigaciones con coherencia. Así que estamos en contacto y nos vemos hasta la próxima, amigos. Unas palabras finales, Anselm. Muchas gracias, Giacomo, por la entrevista, porque me hayas invitado. Contento. Y sí, el tema es un punto, es un momento histórico y es un momento histórico, evidentemente, para el Cuzco, sí, para el Perú, sí, pero también para todos. Eso va a cambiar un poco, digamos, la perspectiva en la arqueología mundial. ¿Ok? Eso es lo que creo. Y muchas gracias. Estamos aquí, apoyamos en lo que vamos. Gracias, amigos. Gracias, Anselm. Nos despedimos por el momento. Estamos en contacto. Gracias.